El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Como ustedes sabrán, nadar contra corriente no es tan sencillo, así que este será nuestro escenario durante el verano o hasta que resolvamos el tema del estudio como lo teníamos hace muy poco tiempo en TV Universidad. Si alguno quiere saber qué es lo que sucedió, puede ir a nuestras redes sociales y allí tendrán toda la información. Aprovecho para invitarlos a que si tienen alguna chance en un país como lo estamos viviendo hoy en la Argentina, sabemos que no es tan sencillo, pero si alguno tiene alguna oportunidad o algún amigo y quiere poner alguna publicidad en nuestro programa, pueden comunicarse con nosotros en yaciatvproduccion@gmail.com.ar. Así que bueno, les dejo la invitación y la inquietud para que podamos seguir sobreviviendo en este país en crisis, en este mundo en crisis, por así decirlo de alguna manera. Bueno, Azul Selene no va a estar con nosotros ni hoy ni en los próximos programas, y eso pasa por tener a una estudiante de Relaciones Internacionales cursando en la facultad en plena época de exámenes. Así que Marcelo, gracias por acompañarnos nuevamente acá con Humo y Espejos. En un escenario, como decías, diferente. Al aire libre. Y mucho más con el clima de vacaciones que ya estamos casi por entrar. Exactamente, así que vamos a estar bien relajados, vamos a tratar todos los temas como siempre. Y hoy vamos a traer algo tan polémico casi como Humo y Espejos, ¿no? Vamos a tener a Juan Salinas con nosotros. Fuimos a entrevistarlo y sí, bueno, nos contó acerca de su libro que presentó hace poco, así que ¿qué tenés para decirnos sobre eso? Por ahí estaría bueno que la gente conozca un poco de quién se trata. Juan Salinas había sido contratado por la misma AMIA para investigar lo que sucedió con los atentados. El tema de todo esto es que, bueno, aparentemente lo que Juan había llegado después de 3 años de trabajo a una conclusión no era la que más le agradaba a las autoridades y terminó, bueno, teniendo que dejar su posición, y eso le costó, bueno, la marginación después de los grandes medios. Desde ese momento nunca pudo volver a reinsertarse y tuvo que, bueno, fue una decisión personal, seguir enfocado en este tema y seguir produciendo pruebas sobre lo que él consideraba que había sido una manipulación. Y es una manipulación que ha sido tan grande que ha afectado a la política exterior de la Argentina, en la relación con Irán en primer momento, y después ha servido también como una de las bases del ataque contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, e inclusive ha tomado unas dimensiones muy importantes con el tema Nisman, porque en realidad todo termina estando un poco relacionado. Ahora, me llama la atención, es increíble, ¿no? Nada mejor que el paso del tiempo, siempre se ha dicho, para ir descubriendo la verdad. Bueno, recuerdo cuando pasó estos 2 atentados acá en la Argentina, algo muy novedoso, porque no es común tener ese tipo de cosas, o me equivoco, acá en la Argentina. No, de hecho fue la primera vez que se vivió algo así, la segunda en realidad si contamos la embajada, pero todos los 2 atentados son más o menos enmarcados en la misma situación. Sí, es poco común, y bueno, se lucha contra poderes muy importantes, porque lo que Juan cuenta en sus libros es que básicamente esto es una cuestión geopolítica. O sea, más allá de lo que sucede, que podemos discutir un poco quiénes fueron los autores reales del atentado. Olvidémonos del caso del chiismo, de Hezbollah, todo eso es una enorme fantasía que va metida dentro de un contexto geopolítico. Israel en su momento necesitaba argumentaciones para enfrentar a Irán con el apoyo de la comunidad internacional,
Y para eso, bueno, este atentado le venía muy bien. Entonces uno empieza a ver que las ramificaciones empiezan a mezclarse con la CIA, con el Mossad, tal vez con los servicios británicos. Entonces hay toda una cuestión que lleva a la Argentina a ir metiéndose inconscientemente, yo creo, pues la mayoría de la gente de buena fe cree otra cosa, en un tema geopolítico muy serio, muy profundo, y que hoy vemos, a partir de lo que sucede en Siria y de lo que fueron las primaveras árabes, como es central en la política internacional. No nos olvidemos que ahí en Siria es donde Rusia trazó la línea roja y donde decidió intervenir con el apoyo inclusive de Hezbollah, que también participó activamente y participa activamente para poder controlar a las fuerzas de Daesh, que bueno, se hicieron conocidas por las atrocidades que cometían. Ahora, también me llama la atención una cosa. Bueno, Juan sabemos que se dedica a la investigación, está dedicado desde que ocurrió, desde el primer momento, a lo que sucedió con estos atentados, con el tema de Nisma, teniendo todas estas pruebas, teniendo esta nueva impronta, estas nuevas cuestiones que surgen a partir de su libro. ¿Cómo es que la justicia, por un lado, sigue sin avanzar con el tema, y por el otro lado, cómo queda la comunidad chií en la Argentina? Porque también los grandes medios de comunicaciones creo que deberían unas disculpas muy claras, teniendo las pruebas que ellos no tuvieron realmente ninguna participación en el hecho. Pasa que este tema geopolítico se entronca con una realidad local. O sea, hay un sector de la población que necesitaba desembarazarse del gobierno anterior, y esto le calzó como anillo al dedo, como para poder generar una presión constante. Juan Salinas en algún momento él plantea que quizá Cristina Fernández de Kirchner, cuando avanza con el tema del tratado con Irán, un protocolo que al final nunca terminó por implementarse, ese acuerdo, que lo que se buscaba en cierta manera era destrabar la situación, decir, bueno, Irán se comprometía, iba a ayudar a que se pueda seguir adelante, porque en la Argentina los juicios en ausencia no se pueden hacer. Entonces necesitaban que los acusados puedan también dar su testimonio. Todo parecía bastante lógico. En realidad, después de casi 2 décadas de impasse, tomar una medida que ayudara a que la causa realmente avanzara sería bueno. En ese momento, si uno piensa que después de 2 décadas de estar prácticamente en una situación de freno, donde no se avanzaba en la investigación, bueno, era necesario encontrar una forma de moverlo. Y precisamente tal vez eso fue lo que hizo que se reaccione bastante mal desde algunos sectores. Lo que hay es un pacto de impunidad, no hay interés en que se sepa la verdad. Lo que interesa es dejar en claro que fue Irán y punto. Eso es lo que se necesita. Después no hay que investigar más nada, porque por ahí las conclusiones no son las esperadas. Bueno, justamente a eso voy. ¿Se animará algún gobierno a restablecer las relaciones con Irán? Porque en definitiva dejamos a un país, uno de los más influyentes e importantes en Medio Oriente, de lado, puesto por una investigación que hoy hay pruebas que no tuvieron nada que ver. No, bueno, es una cuestión totalmente amañada, y la verdad, precisamente lo que te decía, Cristina, según piensa Salinas, evalúa mal la correlación de fuerzas, piensa que puede forzar un avance, y en realidad vemos que esto se utilizó en contra de ella. Acordémonos de la marcha de los paraguas en su momento a favor de Nisman y toda esta historia, que son de una derivación totalmente lógica y natural de haber presionado sobre un tema muy, muy complicado. Y en una situación de balance de fuerza, consideró que un poco esto se girara nuevamente en contra del sector que en ese momento gobernaba la Argentina. Las posibilidades va a depender mucho de quién gane, va a depender mucho también ya no de las pruebas, porque las pruebas están. Claro. Es una voluntad política, me parece, ¿no? Es una voluntad política, es un tema mediático, porque cualquiera que se atreve a decir algo, le pasa lo de Juan, queda marginado, queda a un costado.
Y bueno, lamentablemente la naturaleza de la gente a veces es salvarse primero ella, entonces Claro. nadie quiere meterse en estos temas. Nosotros somos un poco kamikazes y venimos tocando cada uno de los temas que son urticantes y que levantan ampollas realmente. Pero bueno, cada uno entiende la vida de una forma. Uno lo ve desde un compromiso que no todo el mundo lo tiene y lamentablemente la mayoría piensa que lo mejor es lo que siempre venimos denunciando, es el individualismo, es el me salvo yo como persona y no pienso en la comunidad. Muy bien, ahora sí, los vamos a llevar después del corte a la entrevista a Juan Salinas, investigador, escritor, así que realmente no requiere mucha presentación y ustedes podrán apreciar sus dichos y bueno, por supuesto, leer el libro. Y como decía a un principio, ¿no es cierto? A nosotros también nos están asfixiando como muchos medios alternativas con la falta de recursos. Los vuelvo a invitar que si tienen la posibilidad y si les gusta, nosotros hemos alcanzado un nivel de llegada no solo acá en la Argentina, sino regional y en todos los países de habla hispana a través de nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción. Acá en la Argentina ya saben dónde pueden nos ver en televisión también, así que los invito a, si quieren poner publicidad y apoyarnos en el programa, serán muy bienvenidos. Bueno, ya estamos de regreso acá en este segundo bloque y tenemos la oportunidad de hablar con Juan Salinas, que es un escritor, periodista, investigador y polémico, y por qué no, muy polémico, que se ha vuelto a salir, bueno, a estar en el foco en los últimos días por el tema de la presentación de su libro, Infamia. Así que sobre esto vamos a hablar. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto tenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ivonne? Qué alegría. Bien, bien. Primer programa, ya libres por decirlo de alguna manera, así que es un placer realmente contar con vos. Marcia, así que ¿cómo estás? Yo voy a arrancar con la primera pregunta. En realidad, lo que nos trajo a vos hoy fue la entrevista que diste a Hispan TV con Sebastián Salgado. Nos pareció realmente muy buena, muy interesante, muy picante. Y por otro lado también la oportunidad de profundizar un poco más en el tema, porque bueno, tenemos la suerte de en este programa, no es mucho, pero nos permite profundizarnos un poco más. Sí. Así que vos comentaste algo que me quedó dando vuelta, que la primera investigación iba a ser encabezada por Brigger, ¿no? Por Pedro Brigger. Contame... ¿qué sucedió? Sea un poco más para que la gente pueda... Básicamente estamos robando la entrevista a Sebastián Salgado y la estamos ampliando. No, está bien, está bien. Pedro tenía una relación a través de una secretaria con el presidente de la AMIA. Y le había gustado mucho un libro que yo, el primer libro que escribí con Julio Villalonga, que era sobre el asalto al cuartel de la Tablada y también sobre esa guerra que habían tenido los servicios de inteligencia militares argentinos contra los muchachos en retirada de PRT que se había continuado en Nicaragua y en Centroamérica. Y entonces Pedro se dio cuenta que la investigación iba para atrás, o sea, la investigación sobre el tema de la AMIA duró unos días, nada más, hasta que la policía llegó al barrio árabe de Buenos Aires y al edificio donde había vivido el presidente, Carlos Menem, en la época de la dictadura, después, cuando la dictadura lo libera, en los años 80. Cuando llega ahí, yo no estaba, pero me imagino lo que pasó, la policía. Al mismo tiempo estaba claro que había Policía Federal metida en la investigación. ¿Ya se sabía? No, lo íbamos a averiguar enseguida. Todavía en ese momento no. Pero yo me imagino que la policía sí se dio cuenta. Entonces, me imagino que la policía llamó a la Casa Rosada y le dijo, ¿qué hacemos? Estamos metidos ustedes y nosotros, los dos. Y que de la Casa Rosada dicen, no hagan nada, tapen todo y se acabó. Entonces la investigación se había acabado e incluso tapaban las pocas cosas que se habían descubierto. Porque la policía, como se habían quedado
calientes algunos policías por no poder seguir investigando lo de la embajada de Israel. Apenas se produce el bombazo, los bombazos del ¿Por qué AMIA. no pudieron seguir con la embajada? Bueno, O sea, para tratar de conectarlo, vos conocés la historia, pero no en todo el el caso de mundo la lo Policía sabe. Federal, porque no Sí. había. Y porque la Corte Suprema quedó, como al ser territorio extranjero, quedó en la Corte Suprema y la Corte Suprema le encargó la investigación a Gendarmería. Chau, la policía quedó afuera. Entonces los policías, calentitos como habían quedado, apenas se producen los bombazos del AMIA, salen corriendo detrás de dos hombres de negocios sirios, radicados en Riad, en Arabia Saudita, sospechosos de traficar armas y drogas, que se habían alojado en casas de amigos de la familia Yoma, de Mir Yoma. Salen detrás de ellos, o sea, automáticamente. Y luego se llega a la casa del presidente Menem, a la ex casa, y ahí se para la investigación. Entonces, Pedro Brieger le hace notar esto al presidente de la AMIA. El presidente de la AMIA de entonces es importante, porque así como estaba Rabin de primer ministro, la AMIA estaba en manos de Abodá, que eran los laboristas de acá. O sea, eran sionistas, pero sionistas moderados, partidarios de los acuerdos de Oslo, de los acuerdos de Madrid, y que respaldaban a Rabin en su propósito de devolverle la meseta del Golán a Siria a cambio de un acuerdo de paz rubricado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Listo. Es cosa que toda la derecha sionista se oponía. Entonces, Kruznikov, bien, con buena onda, le dijo cómo se podía hacer. Pedro le dijo que podía armar un equipo de investigación y arregló un dinero por eso, que era un dinero interesante, que eran 40.000 pesos dólares, porque había convertibilidad en esa época. Inmediatamente me vino a ver. Y me vino a ver y me dijo, ¿cómo podemos hacer para hacer un buen equipo de investigación? No me dijo ni quién lo contrataba, pero como la AMIA es una institución argentina, no era la Embajada de Israel, era como el Centro Gallego, le dije que sí, me puse un precio, le dije que contratara al que era el jefe de documentación del CELS de entonces, porque es el mejor archivo que hay en la Argentina, el del CELS, y que lo contratara Hernán López Echagüe, por varios motivos. Hernán López Echagüe era un periodista que le habían pegado y tenía custodia de la Policía Federal, y daba la casualidad que tenía custodia de la Policía Federal de los mismos federales que investigaban el atentado. Entonces, que viniera, hicimos todo democrático, le dije que lo contratara por lo mismo que yo le había pedido, no es que pedí más, y él tenía a 4 estudiantes avanzados de TEA, de Taller Escuela Agencia, una escuela de periodismo importante. Entre esas 4, 2 muchachos y 2 muchachas, jóvenes. Una de ellas era, ahora me olvidé el nombre. Bueno, no importa. Y entonces alquiló un departamento, acordamos en no decirle a nuestras familias ni dónde quedaba el departamento, para que no nos llamaran por teléfono y para poder abocarnos seriamente al estudio del expediente judicial, lo que había hasta entonces. Y llamábamos nosotros, había un teléfono, llamábamos nosotros a nuestra casa 1 o 2 veces por día para si se necesitaba algo con nuestras parejas. Pero y había una señora que limpiaba y cocinaba, o sea, no salíamos, nos entrábamos a trabajar y nos quedamos. Así estuvimos un mes. Llegamos a la conclusión de que había Policía Federal metida, muy probablemente de la misma banda que había secuestrado a Mauricio Macri, la llamada por la prensa la banda de los comisarios, que estaba vertebrada en torno a una familia de origen sirio, musulmán, pero que al mismo tiempo habían hecho una cosa sincrética con la religión católica y eran muy de derechas, muy de los grupos de tareas de la dictadura. Y bueno, en eso estábamos cuando Beraja, porque el presidente de la AMIA le había pedido a Beraja, que era presidente de la DAIA, que pusiera la mitad del dinero, que la arreglara. Entonces Beraja le dice a Kruznikov, nos llaman desde Israel, tenemos que ir.
Entonces se suben a un avión, van a Israel. Nosotros hacemos un informe diciendo que la policía está metida. Vienen de Israel, la orden es, se acabó la investigación. Y la oficina la desarmaron. Se llevaron la fotocopiadora, los expedientes. Nosotros prudentemente fotocopiamos todo antes de entregarlo. Se llevaron todos los muebles, todo lo que estaba puesto ahí, se lo llevaron, porque lo había amoblado Pedro con la gente de la AMIA. Se llevaron todo, computadoras. Y la persona que se lleva todo es la única persona, yo no sabía, yo tenía el nombre y en ese momento no tenía el nombre, que lo voy a averiguar tiempo después. Es la única persona en todo el ancho mundo, yo sabía que era gente del Mossad. Esto me lo habían dicho gente de... Ahora lo puedo decir, gente, los cubanos me habían dicho. ¿Por qué? Yo preguntaba por lo del Mossad, porque bueno, a partir de que había sido el atentado a la Embajada de Israel, yo ya había preguntado, incluso le había preguntado en aquel momento a Horacio Berbisky, digo, ¿cómo me puedo contactar con alguien que tenga relación con los servicios secretos israelíes? Los servicios secretos normalmente siempre tienen algún vocero, no es un tipo de pistola, sino que es alguien que es intermediario, es como jefe de prensa. Y en aquel momento Berbisky me dijo que lo fuera a ver a Mariano Perel, que trabajaba para los Garfunkel. Y que después nadie sabe si fue asesinado o se suicidó junto con su mujer en un chalet. Un financista, Mariano Pérez. No te sin desmerecer tu relato, pero es como escuchar una película de ficción, indudablemente. Sí. Cuando nombraste tu primer libro, me hizo acordar en la tablada justo el año que yo llegué acá en la Argentina, en el 89, que papá decía... Ahora estás viendo cómo fue la cocina de eso. Claro, que papá decía, vas a este país que está en guerra, que están rompiendo todo, porque desde afuera se tiene una visión que no es exactamente la misma que tiene lo que estamos viviendo, o los que viven en el país. Igual era complicado, yo me metí en lo de la tablada porque había hecho el servicio militar ahí, teniendo como último jefe de compañía al que era el jefe del regimiento. Pero además porque en principio todos pensamos que eran carapintadas, una cosa de derecha, hasta que vimos que había mujeres muertas. Porque los fascistas no pelean con mujeres, es así de fácil. Donde hay mujeres muertas no son fascistas. Ese es un buen dato. Eso no lo tenía tan claro, perdón mi ignorancia. A la mujer. Claro, pero entonces lo que pasa es que me hizo acordar que tanto hoy en día se nombra fascista a cualquiera que... No, pero cuando digo fascista no lo digo en términos peyorativos, lo quiero decir, la gente de derecha no manda a las mujeres a pelear, las reguarda. Eso es una buena, es un buen dato, Juan, siempre son muy enriquecedores. Déjalo volver porque si no, no vamos a... Volvemos. Va a durar un mes la entrevista. Conclusión, que no la sacamos en el momento, porque cuando uno se pone a investigar estas cosas, ahora ha pasado un cuarto de siglo, entonces uno se da cuenta que empezó con una visión muy naif, en el sentido de que uno pensaba que era un River y Boca, entonces que por un lado estaban los árabes y por otro lado estaban los israelíes y judíos. Y no es así. O sea, uno se da cuenta enseguida porque después va a ver que Yabran, Emir Yoma, todos estaban rodeados de colaboradores judíos. Entonces, no es que eran blanco y negro. Hay muchos grises. Muchos. Y además están lo que llaman los judíos turcos, los sefardíes, pero turcos, y los judíos orientales, que son mucho menos, que en realidad son árabes de religión judía, o sea, básicamente. Entonces, hay puntos de conexión, siempre hubo. Y entonces, y además... Ahí vos empezás a detectar que hay un interés de Israel de frenar la investigación. No, pero lo tomamos como que no lo supimos decodificar. De hecho, como no nos pagan más, el equipo se disuelve, pero Daniel Frontalini, que era el jefe de documentación del CELS, más dos chicas, una de las cuales era Gisela Marciota, periodista de esta casa,
decidimos seguir investigando por las nuestras. Claro, a los 3 o 4 meses no teníamos plata ni para pagar la luz. Nos había absorbido el delirio de la investigación. Y entonces volvimos a buscar un vínculo con la AMIA a través de su abogado Luis Domnieski. Pero ya no fue un equipo de $40.000, sino que aceptamos que nos pagaran $3.000. Queríamos un viático para poder seguir investigando y facturaba yo a mi nombre. Y claro, Domnieski, ¿qué tenía? Tenía gente que estaba investigando para él, y dicho entre nosotros, durante toda esa época se volvió rico, cambió 4 veces de estudio. Y yo creo que es una hipótesis, no quiero injuriarlo, pero yo creo que todo el tiempo, cada vez que se descubría un dato, eso se hacía valer en algún lado, ¿entendés? O sea, porque desde el principio estuvo claro, hoy se ve con mucha claridad. Se producen los bombazos, viene un enviado de Rabin a negociar con Menem. Eso está en una nota que se llamó La Infamia, como en mi libro, que sacó Horacio Berbisky, una de las pocas notas que escribió Berbisky, a los 10 años del atentado, o sea, en el año 2004, el 18 de julio del 2004 saca esa nota con información desclasificada por Néstor Kirchner, en lo cual demuestra que se pusieron de acuerdo inmediatamente y le impusieron a Menem la llegada de los rescatistas israelíes. Que lo cual es un absurdo, porque es una institución argentina. ¿Qué hacen los israelíes en medio de una institución argentina? Y Menem dándole las condolencias a Israel. Un delirio. Ahora, en ese momento tampoco decodificamos bien esta historia, que era un absurdo, porque eso tendría que estar fuerzas argentinas. En ese momento yo me acuerdo, pasó desapercibido. Ahora que vos lo decís es una barbaridad. Y uno se da cuenta cómo está abriendo a que te manejen la investigación. Cosa, por ejemplo, la Policía Federal no acordonó la zona. Sí. Dejó que todo el mundo entrara, se subiera arriba a las cosas. Y por supuesto, todos los hallazgos de piezas de Traffic supuestamente no tienen testigos. A pesar de que estaba lleno de gente, no tienen testigos. O sea, lo dice la policía. Es la firme convicción que en la modernidad se usa también, y ya escuchamos esta frase acá en nuestro país vecino. Vos también comentaste que aparecieron nuevos documentos, ¿no? Nuevas pruebas. Hace 3 años yo saqué un libro. Yo pensaba sacar otro rápidamente, que era la segunda parte. Claro. Pasó que ganó Mauricio Macri, las editoriales tuvieron por quebrar, bueno, vino una época que seguimos en eso. Te iba a decir, viene. Sí, seguimos. Vino una época... Entonces me atrasé mucho en esa segunda parte. Tuve la suerte de que en el ínterin, en los fiscales que habían reemplazado al finado fiscal Nisman, armaron un grupo de búsqueda con permiso para entrar en todas las cuevas, las oficinas de la CIDE, cuya dirección no es pública, pero que todo el mundo que se conoce el tema sabe dónde quedan. Y entonces el permiso para allanar, para meterse. Sí. Y entonces encontraron muchísima documentación, pero una montaña, la mayor parte en una oficina del pasaje Barolo, sobre la Avenida de Mayo. Y esa documentación permite demostrar acabadamente que la CIDE, o sea, el Servicio Secreto Argentino, nunca ni por un momento pensó que Irán tuviera nada que ver con el atentado. Es más, se juntaban con los iraníes para tratar de tener buenas relaciones, para que los iraníes le avisaran de si había algún otro ataque. O sea, para que trabajaran en conjunto. Y también, entre otras muchas cosas, entre otras muchas cosas, se puede ver también, por ejemplo, que los norteamericanos, la CIA y Estados Unidos presionaban fuertemente a la Argentina, la CIDE, para que le pagaran a Moshe Rabbani, el clérigo iraní, que estaba acusado, para que se fuera del país y no volviera nunca. Y como no lo lograron, fue Bill Clinton en persona el que le pidió en su visita acá que a Rabbani no lo dejaran volver, porque se había ido de vacaciones a Teherán. Eso se llamó Operación Cacerola, no sé por qué, y
y es muy interesante porque después, hablando con los iraníes, después de que salió el libro, porque yo no hablé antes de sacar el libro, los iraníes me dijeron que haber elegido a Rabbani como sospechoso es una tontería porque Rabbani es un hombre 100% religioso. Y que no es, que hay otros iraníes, otra gente que están especializados, que son de los servicios de inteligencia o que son eruditos en otras cosas, pero que Rabbani es un religioso y nada más. Con lo cual, es uno de los motivos por los cuales lo interrogaron, porque si lo interrogaban abiertamente, enseguida iba a quedar claro que era un religioso y que no había absolutamente ninguna prueba contra él, porque esto lo dice hasta el infiltrado que la CIDE puso en su entorno. El chofer de Rabbani era de la CIDE, Isaac García, y es el que le saca una foto con una camioneta de tráfico atrás. Si la foto hubiera sido con otra camioneta, hubiera sido otra. O sea, a partir de eso se inventa lo del coche bomba, que nunca existió. Juan, está muy interesante, pero necesito llevarlos a un corte, así que enseguida volvemos, ¿ok? Esto es Humo y Espejos, ¿ah? Así somos y así tratamos de disipar este humo que a veces nos impide ver la realidad y bueno, y mirar en este espejo que refleja otra imagen de la verdad que estamos acostumbrados a escuchar en los grandes medios de comunicación. Así que no se vayan, enseguida regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Yo creí que íbamos a poder tener tiempo de profundizar mucho más, pero bueno, como ustedes vieron, apenas es un comienzo, apenas podemos ver la punta del iceberg, pero como dijo Juan Salinas, si ustedes quieren conocer en profundidad lo que está sucediendo en la Argentina, bueno, pueden hacer un seguimiento a través de sus libros. Este es el último, Infamia, acá van a tener todos los detalles. Indudablemente podemos decir que está descartado el tema de la participación del Irán. Yo creo que nada mejor que el tiempo para ir aclarando las cosas. Y acá, como dijiste, Juan, es verdad, ya han pasado un cuarto de siglo, o sea, las cosas empiezan a decantarse por sí solas. A mí me gustaría empezar a hacer ya una evaluación política de lo que pasó y que los detalles los vean en el libro, porque es muy largo para explicarlo en televisión. Y realmente que está interesado, bueno, en este libro y en los anteriores. Marcelo, lo tremendo que hay es que en ambos atentados aparecen involucrados agentes israelíes. Esto no quiere decir que se pueda hablar livianamente de autoatentado. ¿Por qué? En el caso de la Embajada de Israel, ya hace 3 años y nadie dijo nada. Yo creo haber demostrado claramente que la custodia, el jefe de la custodia, estaba involucrado en el plan criminal. Que la embajada fue vaciada de gente para que hubiera menos muertos y que de hecho hubo nada más que 4 israelíes muertos. 4. Y ninguno con rango, ninguno importante. No porque el embajador, por ejemplo, está claro que no estaba en ningún complot. Simplemente lo llamaron y le insistieron que se fuera a ver a su hija. Entendés que estaba de visita. No sabes cómo opera la inteligencia. La inteligencia opera por canales diferentes, no necesariamente porque vos sos embajador o sos un alto funcionario, sabés lo que está pasando de verdad. No, además el embajador, como quiso investigar, lo sacaron. Al mes y medio lo echaron. A los del Mossad que vinieron... No entendí el mensaje. A los del Mossad no lo dejaron investigar. El experto en explosivos que mandó la policía de Tel Aviv se peleó con la gente de la custodia porque no le querían dar los videos y dijo que para él no había habido coche bomba. Nunca más lo dejaron volver, porque la justicia argentina lo reclamó para que ratificara y el tipo no lo dejaron volver. En el caso de Vos mencionaste el Shin Bet y Elbaum te critica por eso. ¿Qué es lo que pasó con eso? Para mí, la inteligencia, la custodia de las embajadas está en manos de una rama del Shin Bet que es contrainteligencia. Él va con tal de buscarle el pelo al huevo, dice que no, que es una sección especial del Mossad. No hace al fondo de la cuestión. Yo creo que ratifico que sigue siendo el Shin Bet. Yo lo saqué hace 3 años y nadie me contradijo lo más mínimo esto. Además, hace 10, 15 años que vengo escribiendo artículos de esto y nadie me dijo que no fueran del Shin Bet o Shabak.
un servicio israelí, el que le interese, hay un documental que se llama Los Guardianes, está en YouTube. Muy buen documental donde hablan 5 jefes del Shin Bet a cámara. Muy interesante, muy interesante. Bueno, me venías diciendo entonces... No, te digo, entonces en el caso de la embajada, que además es muy probable que los propios israelíes lo hayan volado, ojo, porque hay un testigo que lo dice así, con muchos detalles, y que nadie nunca lo contradijo, simplemente lo taparon. Pero es un testigo que era tan importante en su momento, estoy hablando de la embajada, ¿no? Que fue citado a la Casa Rosada a hablar en frente de los jefes militares, policiales, del presidente, todo, los cité. Y después tuvo que hablar con la gente de la gobernación y después con lo de la policía de la provincia. O sea que ahora no me vengan a decir que es un testigo que no tenía importancia. Nadie lo procesó por falso testimonio. Y lo que dice él es que él vio cómo de forma remota parecieron hacer explotar la bomba desde la esquina de Libertad y Córdoba, que es donde está la mayor sinagoga. ¿Y qué pasó con ese testigo? Se hicieron como todo lo que pasa en el mundo, acá con esta causa. La causa embajada también tuvo su Nisman, que era el secretario Esteban Canevari, se sentaron arriba del expediente, no dejaron que nunca nadie más lo viera, porque es más fácil, el atentado de la embajada de Israel es más fácil que la tabla del 2. Cualquiera se da cuenta cómo fue y quiénes fueron y cómo se puso la bomba. Pero te decía, ¿por qué no se puede hablar de autoatentados a pesar de esta flagrante intervención de servicios secretos israelíes? Bueno, porque el primer ministro, el embajador no tenía nada que ver, ya lo hemos dicho. Sí. Y el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, tampoco. Él de alguna manera también es una víctima de la explosión. Los que ponen la bomba son servicios secretos israelíes, sí, pero no estaban en el gobierno, eran la gente de derecha que iba a conquistar el gobierno y nunca más dejarlo luego del asesinato de Rabin. Entonces, en el caso de la AMIA, 3/4 de lo mismo. Uno no puede decir que es un autoatentado porque ni el presidente de la AMIA tenía nada que ver, que era el único que quería investigar, además en ese momento, ni Beraja, el presidente de la DAIA. Beraja era seguramente uno de los objetivos de los bombazos, pero no lo mandó poner la bomba a él, eran contra él. Y el primer ministro seguía siendo Rabin, que poco después iba a ser asesinado. Entonces, no son autoatentados, son atentados mafiosos en los cuales participan servicios secretos israelíes. Esto es la interna israelí que se refleja, o decir, claro, en el ojo, los atentados no fueron hechos por ningún iraní, ningún árabe con chilaba, ni ningún judío con kipá. No es que las bombas fueron puestas por una fuerza mercenaria argentina, vinculada a la Policía Federal. Y encubierto por la CIDE de Chiuso, que era el Servicio de Inteligencia Argentino, bochornoso, porque era y es una franquicia del Mossad y de la CIA. No trabajan para la Argentina, trabajan para afuera. Y después que muere Rabin, definitivamente Israel ya toma otro curso porque cambia el gobierno. Todo, y tiene su reflejo en la Argentina, porque la AMIA nunca más va a volver a estar en manos de los laboristas, de los moderados. Va a estar en manos de los religiosos y los sionistas de derecha. Hasta hoy. Hoy el presidente de la AMIA es el abogado Agustín Sbar, que lo amenazaba a el fiscal Nisman, como el fiscal Nisman lo amenazaba de muerte, diciendo que le iba a tirar toda la colectividad en contra. O sea que estaba muy a la derecha de Nisman. No, es un espanto. Y hoy acaban de sacarse una foto con el ministro Garabano, que es un encubridor denunciado como encubridor por funcionario puesto por el presidente Macri, como el ex senador Mario Cimadevila, que estaba al frente de la unidad especial del Poder Ejecutivo para investigar el atentado, y que Macri lo relevó en marzo de este año, luego de que se enfrentara con el ministro Garabano, porque el ministro Garabano dio la orden de que a los fiscales que estaban siendo acusados, el gobierno argentino los dejara de acusar porque son amigos del presidente. Ahora, ¿cómo se relacionan estos atentados con el tema de Nisman? Y vos también habías mencionado el papel de los fondos buitres en estos temas. ¿Cuál es la participación de ellos? Bueno, vamos a empezar por el final y vamos al principio, al revés. Nisman
La muerte de Nisman sirvió para que Macri llegara al gobierno. Fue una fake news, como lo dice bien Pablo Dugan, la mayor fake news que permitió la mayor mentira y engaño. Hubo otros, ¿no? Sí. Considerar a Aníbal Fernández asesino y narcotraficante, por ejemplo. Ha pasado el tiempo, no hay ni una causa contra él, era todo humo. Pero junto con esa, la de Aníbal Fernández, la de Nisman, es una mentira. El asesinato de Nisman por Cristina Fernández de Kirchner es un delirio que sirvió para ganar las elecciones. Entonces, ¿qué es Nisman? Nisman es una persona que estuvo 10 años al frente de la unidad de la justicia argentina, del Poder Judicial argentino, con mayor presupuesto en toda la historia, y no hizo absolutamente nada, salvo robarle la mitad del sueldo a mucha gente que contrataba y cobrar guita de plata que no se sabe hoy. La fiscal Fein, el otro día, hizo notar, dice, ¿y cuándo van a investigar el origen de la plata? Lo que poco que se sabe del dinero que tenía. Bueno, se murió y la madre de Nisman saqueó 4 cajas, una dentro del edificio y 3 en banco, cajas de seguridad, que nadie sabe que había ahí. Pero después fue la principal preocupación. Y después se descubrió una cuenta en Nueva York, donde él le había puesto nombre de otros, pero como apoderado para poder manejar el dinero, diciendo que era abogado que vivía de su profesión. O sea, una cuenta hecha para evadir al fisco, ¿no? Y que no se sepa nada. Y ahí está claro que durante mucho tiempo, ahora no me acuerdo cuánto, pero unos años, 4, cobró, por lo menos 4 años, cobró $6.000 promedio por mes de un diario israelí que en realidad, cuyo dueño es socio de Paul Singer, que es el mayor fondo buitre pensante contra la Argentina. O sea que, y además Nisman se jactó en público de tener llegada a los fondos buitres, ¿no? Nisman tenía relación con los servicios secretos israelíes, con los fondos buitres, con la CIA, y cobraba dinero, no se sabe de qué. Damián Stefanini, ese señor que desapareció el 17 de octubre, no me acuerdo qué año, pero no me acuerdo qué, que desapareció y antes de desaparecer le depositó dinero en su cuenta de Nueva York. En fin, Nisman era un funcionario absolutamente corrupto, narcisista. Ahora se ha descubierto con las nuevas investigaciones que tenía facetas de su personalidad. 8 años hostigó a una mujer por teléfono, 8 años, diciéndole todo tipo de guarangadas y groserías, lo cual demuestra, porque además nadie va. No, pero además es una locura, porque si te gusta una mujer, lo menos que podés hacer es estar acosándola de esa manera, ¿no? Y tuvo una denuncia penal por eso, que fue tapada por el Poder Judicial argentino, que es un Poder Judicial venal, concretamente por el juez, uno era juez y el otro, uno era juez y el otro era fiscal, Cavallo e Irurzu. Ahora, todo esto pasó también durante el gobierno de Kirchner y de Cristina. Sin embargo, Cristina en un momento da un paso adelante con el tema del acuerdo con Irán, que es el que creo parece desata toda esta ofensiva contra ella. ¿Por qué primero se aguantó tanto? ¿Por qué nunca aprovechando el poder que tiene un presidente, esto no se puso abiertamente en los medios? Cristina nunca lo quiso a Stiuso y a la CIDE. Y ella estuvo en la Comisión Bicameral de Investigación del Atentado. Al principio cayó en una trampa, que es haber firmado la existencia de la camioneta bomba, que nunca existió. Pero Cristina siempre tuvo buena voluntad. O sea, lo que pasaba era que Néstor Kirchner, su objetivo casi excluyente, te diría, era reducir la deuda externa de Argentina. Y él juzgaba, no creo que estuviera muy equivocado, que él para eso necesitaba no tener en contra a la colectividad judía de Nueva York. Si vos querés negociar con los fondos buitres, las deudas y todas esas cosas con los privados, no te puedes pelear con la colectividad judía. Esto es así. Tampoco es como si uno quisiera en la Argentina hacer negocio con algunos grupos tipo Pérez Compán y se pelea con la iglesia, ¿viste? No te puedes pelear con la iglesia porque están imbricados.
Y entonces yo creo que eso lo fue dilatando hasta que... y después que yo creo que a Kirchner le debían gustar los chismes, ¿viste? Que le hacía llegar Estiuso, ese tipo de cosas. Yo sé que Kirchner había tenido algún intercambio con Cristina, con su mujer al respecto, porque Cristina quería que lo echaran a Estiuso. Ahora, yo me Una imagino... cosa para decir que las mujeres siempre tenemos la razón. Cuando tenemos algo entre ceja y ceja, tenemos que tener la razón. Bueno, lo que pasa es que además la dinámica del poder debe ser muy compleja, muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Por inercia, vos imagínate, cualquiera que le quiera... Néstor tuvo un proyecto de disolver la SIDA cuando subió. Ahora, o lo disolvés la primera semana y cumplís el proyecto o sonaste. Porque ¿qué pasa? Después viene gente y te dice, no te conviene. ¿Qué vas a ver? Imagínate todos estos tipos sueltos lo que van a hacer. Son todos de la CIA y del Mossad, medio, tienen doble pertenencia, van a conspirar contra vos. Mejor tenerlo tranquilo. Dale plata para que coman y no jodan. Todo eso debe ser así. Y en el caso de Cristina, bueno, Cristina creo yo que llegó a la conclusión, o a la casi conclusión, no sé si a la certeza, pero que los iraníes no tenían nada que ver. Y la causa estaba totalmente paralizada. Y ella lo explicó esto en Estados Unidos, en una entrevista, cosa que, como diciendo, ven, nadie me contradice, lo que yo digo es así, para que no queden... En Estados Unidos lo dijo. Dijo, esto vino porque a mí los norteamericanos me pidieron que yo le diera uranio natural a Irán, porque estaban en un problema de la negociación, las centrales nucleares no pueden parar, había un problema de que no tenían combustible, y hay que recordar que el plan nuclear iraní es de origen argentino, de la época del Shah y de la dictadura de acá creo que la de la NUCE, de antes de la... O sea... cuando le piden eso, Cristina pide que se lo den por escrito, le dicen que no, pero ella se da cuenta, con su canciller lo manda a averiguar y se da cuenta que la firma de un acuerdo entre Estados Unidos y las demás potencias nucleares occidentales, menos Israel, que nadie sabe cuánto tiene, 250 bombas, pero dice que no tiene ninguna, estaban por firmar con Irán un plan para que Irán pudiera desarrollar su energía nuclear con inspecciones periódicas y constantes que evitaran que pudiera fabricar un artefacto explosivo. Tiene que ser lo suficiente para que sea de uso militar. Bueno, cuando Cristina se da cuenta de esto, dice, ahora es la mía. Entonces, destrabo la causa AMIA. Lo que hizo Cristina es enaltecedor. El tema que midió mal la relación de fuerza, lo que iba a despertar con eso. Eso lo midió mal. Yo cuando fue eso, soñé, de verdad, soñé que Cristina se subía arriba de un caballo, con una lanza tipo los torneos de eso. Y entonces empezaba a galopar y digo, ¿dónde va esta mujer? Y había un panal de avispas africanas, esos panales de 6 metros de grande por 4, y ella con la lanza le daba en el medio, salían todas las avispas de este tamaño, volando, y la traban a perseguir. Y ahí me desperté y dije, ¿cómo sigue esto? Una metáfora de la Impresionante. Bueno, ¿cómo sigue? Que cuando ella presenta el tema de Irán, la AMIA, la DAIA le dicen que están de acuerdo. Y Nieman también le dice que está de acuerdo. Pasan 48 horas, se nota que de Israel lo llamaron al orden. Muchachos, ¿qué están haciendo? Lo llamaron al orden y todos dijeron, no, Irán es culpable, porque Irán es culpable esta causa está predeterminada, o sea, hay misterios como el de la Santísima Trinidad para los católicos. Hubo una camioneta bomba conducida por un kamikaze de Hezbollah que estaba teledirigido desde Teherán. Este es un artículo de fe, no se puede discutir. Si lo querés discutir, quedás afuera de todo, porque era el consenso que había llegado Israel, la Argentina, Estados Unidos y todos los diarios argentinos y todos los grandes medios argentinos. Entonces, si vos decías algo contra esto, te ibas afuera. Y la otra, entonces, Irán es culpable. El canciller Timmermans se encuentra, está en el libro esto, se encuentra con el canciller israelí, un ultraderechista,
total en los pasillos de las Naciones Unidas. Y entonces el canciller dice, ¿y vos para qué seguís jorobando con esta historia? Si no sabés que el culpable es Irán, ¿dónde se demostró? Le dice Timmermans. No tiene importancia, ya está, es Irán. Todo el mundo cree que es Irán. Bueno, sirve para aclarar acá en Humo y Espejos. Y la última pregunta, Juan, porque ya tenemos que cerrar. ¿No tenés miedo que el Mossad o la CIA decidan que vos ya estás molestando demasiado? Mira, Carlos Escudé, que está en las antípodas de mi pensamiento político, y que le reconozco una honestidad, porque él se peleó durante años con Luis Delía, y terminó haciendo un libro después de hacer su investigación particular que se llama de título, Luis Delía tenía razón, y que dice que, o sea, que concluye que no hay ninguna prueba contra Irán. Bien. ¿Qué dice Escudé? Como si usted tiene miedo. Se convirtió. Claro, él se convirtió. Escudé dice, sí, pero Escudé dice, bueno, tengo 70 años, viajé por todos lados del mundo, tuve la novia que quise, y dice, si me pegan un tiro me salvo del cáncer que voy a tener dentro de 5 años, 10, y me va a matar. A mí me parece que, bueno, no voy a ser menos, para empezar. Todo esto, hay una explicación psicológica, pero tiene que ver que yo soy sobreviviente de la generación más que diezmada por las desapariciones, y a mí me dejaron vivo, y en el momento de dejarme vivo hubo un episodio en el cual nunca nadie me ofendió tanto, pero al mismo tiempo gracias a eso estoy vivo, que es que me dieron el pasaporte. Yo me fui legalmente de la Argentina. Entonces, qué desprecio, ¿no? Pues yo había hecho méritos para que no me dejaran ir. Pero vos sabés que ellos pueden pegar donde duele, a veces no duele más donde es a uno mismo, sino al entorno. Muchas veces se ataca al entorno. Sí. Me contaban la otra vez cómo había sido la historia de Khomeini, cómo fueron golpeando cada uno de sus familiares para quebrarlo. Sí. Bueno. Juan. Esa es la parte dura. No, esa es la parte dura, es verdad. Pero Te entiendo. no, yo no exhibo a nadie, nunca, jamás. Pero De ninguna manera. te hacen doler el orgullo, la verdad Algo, escúchame, la vida no tiene sentido. Yo no soy religioso, soy agnóstico, o sea que no tiene, ¿cuál es el sentido? Estamos todos diciendo, ¿para qué estoy? ¿Por qué llegué? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene esto? Si uno no le da sentido a uno, no tiene sentido. Entonces, le tenés que dar sentido y eso me pone contento, me pone bien conmigo, me hace sentir bien, me redime, porque aunque sea agnóstico, soy de cultura cristiana, no lo puedo evitar. Mi familia es española, son católicos. Y entonces yo creo en eso, creo en la redención, creo en la obligación moral que uno tiene de contribuir a la mejora y al progreso de la especie. soy ateo, gracias a Dios. Sí. Juan, muchísimas gracias, la verdad muy interesante. Bueno, ya te estaremos buscando en otra oportunidad para seguir eso. Pero bueno, lo importante es que en estos 25 años es que se pudo ir avanzando y seguramente con el pasar de los tiempos se va cada vez más descubriendo todas estas cosas que tuvieron Te ocultas. voy a decir una cosa, la pequeña comunidad chiita, normalmente libanesa, de acá, a mí me enterneció. Yo durante años no quería tener contacto con ellos para que no me acusaran de lo que me acusan ahora, de ser mercenario y toda esa tontería. Hay que estar en una pequeña comunidad durante un cuarto de siglo, te tratan de asesino y todo eso, y te llenan de improperios y de bleque y de caca. Y si vos no la comés ni la bebés, no tenés nada que ver. Así esa como historia. conocemos a esta comunidad, conocemos a muchísimas otras comunidades y hay muy buena gente. La verdad que las comunidades están hechas de buena gente. Somos todos, en realidad somos toda la sociedad. Hay gente mala. Exacto. Así que Juan, una vez más, muchísimas gracias. Marcelo, como siempre. Seguimos hablando ahora fuera de cámara. Exactamente. Me quedé con varias dudas que los demás no van a poder saber. Él los va a decir en el Facebook seguramente. Así
Así que bueno, muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre para nosotros es un placer enorme y pese a que nos quisieron bajar, voy a decir que no soy tan sobreviviente como Juan, pero acá estamos, la estamos peleando. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción. Les pido que sigan haciendo esto, que sigan recomendándolos a sus amigos, es la mejor forma de darnos esta inyección, así como está el tema de Juan. ¿Cómo sobrevive Juan? A través, bueno, de todo lo que él dice, a través de Pájaro Rojo, a través de sus libros. Así es como ustedes nos ayudan a nosotros a seguir adelante y dar este empujón y este montón de energía que nosotros necesitamos. Nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.